tanto, aunque la paciente haya tomado una dosis baja o un medicamento al que el microorganismo no es sensible, va a quedar atrapado en la orina y esto hace que el urocultivo no cumpla con su función. Pero existen urocultivos con removedor de antibióticos. Son poco frecuentes, son mucho más costosos, pero sí tienen utilidad. ¿Cuál es la utilidad del urocultivo con removedor de antibióticos? Estudiar a pacientes que tienen infecciones de tracto urinario a repetición, sobre todo cuando tenemos que establecer su patrón de resistencia. Entonces, suele suceder que la paciente nuevamente tiene infección de tracto urinario y está tomando el antibiótico que normalmente toma, pero no está mejorando. En ese caso sí, y por eso su utilidad es precisa, no es para todos. Es poco frecuente, en muchos hospitales no existe. Ahora, cuando realizamos el sedimento urinario, podemos también realizar una coloración de Gram. Esto nos va a permitir observar la forma y color de las bacterias. Obviamente, lo que vamos a encontrar con mayor frecuencia son bacilos Gram negativos. Si encontramos bacilos Gram negativos con sintomatología de ITU, pues casi le echamos la culpa a Escherichia coli. Pero tenemos que recordar que son de la familia de las enterobacterias y por lo tanto allí van a ir otras. En frecuencia sigue Klebsiella, pero pueden aparecer otras diferentes. Ahora, si nosotros realizamos el conteo, lo que estamos observando son colonias. Estas colonias proceden de una bacteria. ¿Pero para qué le vamos a decir bacterias si le podemos decir unidad formadora de colonias? Por lo tanto, es muy importante saber el origen de la muestra de urocultivo. Si es que es micción espontánea, necesito 100.000 unidades formadoras de colonias. Si es que tenemos un varón con sintomatología y tienes 1.000, porque eso es 10 a la 3, ¿no? Colonias, ya vale. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque va a cambiar. Para que un varón tenga sintomatología y tenga ITU, tiene que haber generalmente algún problema. Si es que ha sido obtenida por sonda, ¿cuándo se obtiene por sonda? Pues generalmente cuando mi paciente está politraumatizado, es grave, está inconsciente, entonces tengo que recién ingresar la sonda y allí es mejor tomar la muestra. Si es que allí tengo 100 unidades formadoras de colonias, ya es positivo. Ahora, la punción suprapúbica es un examen especial. Aquí desde una colonia se considera positivo porque la orina es un líquido estéril, en principio. ¿Dónde es que se adquieren las bacterias que hemos observado? Cuando esta pasa por el orificio externo o por cerca de los genitales. ¿Listo? Y aquí es muy importante tener en cuenta algo. ¿Qué era Blake? Eso ya saben. Betalactamasa de espectro extendido. Las betalactamasas de espectro extendido frecuentemente aparecen en E. coli. Y las siguientes en generar betalactamasas de espectro extendido son sus parientes de las enterobacterias. Por lo tanto, tengo que ubicar esta circunstancia para disminuir la probabilidad de que haya resistencia. Cuando nosotros estamos evaluando la función renal, identificar si es que hay pérdida de albúmina es importante. Pero, ¿por qué la creatinina? No hacemos la prueba de albúmina sola. La creatinina es una sustancia que define lo que es orina. O sea, si yo les dijera, ¿se acuerdan que les dije que su paciente puede traer jugo de manzana? Sí, no es chiste. Es prevención, es por si acaso. Es por si acaso. Entonces, ¿cómo sé si lo que realmente estoy midiendo es orina? Porque a veces, por fístulas, puedes tú tener un líquido y decir, mira, yo creo que es líquido peritoneal. Y nosotros miramos y decimos, no, yo creo que es orina. Entonces, decimos, si tu líquido tiene creatinina, es muy probable que eso sea orina o haya tenido contacto. Porque es como que su marcador, la creatinina, tiene que ir por el riñón. Entonces, si el líquido tiene creatinina, es probable que sea orina. Esto mejora la sensibilidad de la prueba. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de mi pacientito que orinaba 20 mililitros y nos sentíamos orgullosos de él? Pues ahí va a haber poquita creatinina, ¿no es cierto? Pero si mi paciente tiene una diuresis de 8 litros, pues la creatinina va a ser mínima. Y por lo tanto la relación te ajusta los exámenes y es un parámetro mucho más exacto. Actualmente, con los métodos que tenemos, se puede aplicar a la primera micción, o sea, de la misma forma que se tome el examen de orina
Y con esa misma muestra puedes hacer esta determinación. Anteriormente se hacía la diferencia entre microalbuminuria y macroalbuminuria. ¿Cuál era la diferencia? De que si tú sospechabas que había insuficiencia renal, le hacías juntar orina de 24 horas para generar un promedio. No se necesita eso, jóvenes. Una buena muestra y comparado contra la creatinina va a ser suficiente. Doctora, no tenemos. Pues muy bien, aplicamos lo que hay, ¿vale? Entonces, aquí sí va a haber una alteración severa cuando tu paciente está con infección, cuando está menstruando, cuando justamente el día que le toca examen se ha ido a levantar 1000 pesas, ¿no es cierto? O si no, en las alteraciones severas del peso, ¿sí? Como sobre todo cuando el paciente está muy, muy bajito de peso, eso es caquexia. Y aquí hay dos circunstancias importantes. La albuminuria te mide permeabilidad del glomérulo, la proteinuria te hace sospechar en enfermedades diferentes. O sea, si tú estás evaluando riñón y quieres saber función renal, es albuminuria. Si tú estás sospechando que tiene otra cosa, como proteinuria por mieloma múltiple, que es un cáncer, estás pidiendo proteinuria. O sea, por eso, tú que estás mirando al paciente, le dices al laboratorio qué quieres, ¿no es cierto? No tengo idea qué tiene el paciente. Pues, para no tengo idea, yo tengo 6000 exámenes. ¿Dónde lo arreglamos? Por eso es muy importante plantearnos qué es lo que más me preocupa. ¿Listo? Porque a veces dicen, ¿pero cómo no va a tener albuminuria si tiene mieloma? Nosotros. Es que ese es otro reactivo. Si usted me da un ratito, le hago una orden para proteinuria y le podemos identificar si su paciente tiene proteinuria. ¿Por qué? Porque la albúmina es específica. Esto va a ser muy importante para el riesgo de los pacientes con enfermedad crónica renal. Utilizamos sobre todo la corrección con creatinina. ¿Y cuál es la principal ventaja de categorizar? Saber si mi paciente va a tener riesgo de que su enfermedad renal comprometa su vida. ¿Listo? Pero todavía primero tenemos que diagnosticarlo de que tiene enfermedad renal, ¿no es cierto? Crónica, todavía no lo hemos diagnosticado. Dentro de los exámenes especiales para orina está el hecho de depuración de creatinina, que es la forma clásica de determinar tasa de filtración glomerular. Saca sangre del paciente, le haces juntar orina. Es muy importante avisarle al paciente que tiene que venir para examen de sangre con un estado de preparación, ¿no es cierto? Tiene que venir en ayunas. Jóvenes, a veces los pacientes dicen, pero no me dijeron que me iban a sacar sangre, ya desayuné. Entonces, ¿qué hacemos? Es una duda existencial, porque lo ideal es que las pruebas sean del mismo día. Pero no la vamos a dejar al paciente sin diagnóstico. Es complicado, ¿sí? Y aquí hay que tener en cuenta que para la tasa de filtración glomerular por fórmula funciona bien. Actualmente es uno de los usos más importantes que tenemos, ¿no es cierto? Y como todos ustedes tienen la clase, vamos a seguir, ¿sí? Sí. No. ¿En qué diapositiva estoy? En la 29, muy bien. Y vamos a ir contando todos juntitos, como hermanitos, hasta que nos devuelvan esto. ¿Vale? Entonces, en la diapositiva ponen ahí 29 bolita y luego 30 y así sigo hablando. ¿Listo? No se preocupen. ¿Estaba yo? Así que la fórmula por creatinina es buena, jóvenes, es buena. ¿Cuál es la principal ventaja de la creatinina? Es súper barata. Eso lo puedes hacer en cualquier sitio. Pero si estamos buscando mejorar el diagnóstico de mi paciente, es allí que sucede la cistatina C. La cistatina C va a tener menos desventajas en comparación con creatinina, no se va a modificar por peso, pero sí, por ejemplo, para pacientes que fuman. Y la fórmula es excelente. ¿Cuál es el único problema? Jóvenes, cuesta 5 veces más que creatinina. Entonces, si tenemos las posibilidades de pedir el examen, no está en todos los hospitales, obviamente, y vemos que tiene mayor credibilidad que creatinina, por ejemplo, en un pacientito que tenga una amputación. En un paciente que tiene una amputación, la creatinina no es tan confiable. ¿Listo? Entonces, por eso dice, sí, este paciente se beneficiaría de hacer cistatina C y haces los cálculos para identificar si es que tu paciente tiene enfermedad renal crónica. Ahora, ya hemos visto que hay varias enfermedades del aparato renal. La lesión renal aguda es la más frecuente de todas. Luego está la insuficiencia renal crónica, que no tiene arreglo. Eso no lo arregla nadie. Y el peor caso de insuficiencia renal aguda, crónica, es que no presenta sintomatología.
O sea que tu paciente, ¿cuándo se va a quejar de que tiene el riñoncito enfermo? Cuando llega sangrando porque ya el riñón está completamente dañado. Y le decimos, no sentía nada, no sienten nada. Por eso, si han visto a las enfermeras que tienen su riñón, que no sé qué, no me acuerdo cómo se llama el programa, pero sí es algo así como amamos al riñón, cuídalo. Es un debate importante, porque si le hacemos pruebas a todos, porque si nadie tiene síntomas, no nos beneficiaríamos de hacerles pruebas, se ha visto que no, jóvenes, no se hace pruebas a todos, no porque sean costosas, sino porque no ha mejorado el diagnóstico. Entonces me concentro en mi población. ¿Quién es mi población? Diabéticos hipertensos. Esos son mi población de insuficiencia renal crónica. A ellos sí los persiguen, los acosan y los ponen en el programa Amamos al Riñón. ¿Listo? La litiasis renal es bastante frecuente y va a causar muchos sustos en emergencia. Aparece con hematuria, generalmente. La ITU ya hemos dicho pan de cada día y ya les conté todo el examen completo ahorita. Entonces, jóvenes, se van a enfrentar a la lesión renal aguda muchas veces. Recuerden que el daño comienza a hacerse permanente a las 6 horas. Entonces, ¿por qué va a suceder? Generalmente es deshidratación. O sea, hasta ustedes sufren. ¿Cómo definimos lesión renal aguda? Depende. Si tienes menos de 48 horas, por ejemplo, de hospitalización, esto es muy importante en hospitalización. Tu niño ha llegado deshidratado, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo vomita? Desde ayer. Ah, ya. Entonces, si es que ves que la creatinina ha aumentado 0.3 miligramos por decilitro, doctora, no tengo comparación basal. Muy bien, recurrimos a lo que nos dice el laboratorio. Tomamos el valor basal, que generalmente es 1.3. Entonces, si el niño te aparece con 1.6, dices sí, está en lesión renal aguda y tenemos que actuar en coincidencia. Pero no, doctora, el paciente está enfermo ya una semana. Entonces, cuando estamos hasta 7 días, vamos a ver que el incremento es 1.5 veces. Por eso también tengo un basal. Doctora, no tengo un basal. Bueno, ¿qué utilizó? 1.3. Por 1.5 me da 1.3 más 7, 2. ¿No es cierto? Si tiene más de 2, ya lo pongo en lesión renal aguda y ustedes hacen las multiplicaciones. ¿Entendido? Ahora, les estoy dando la que corresponde a Catigo. Es que digo. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero es con K y digo. Hay otras. ¿Por qué? Porque ustedes a veces se encuentran y dicen, no, yo estoy utilizando, la otra es Ripley. Es lo mismo, es muy parecido, ¿listo? Tratamos de establecer lo mismo, tratamos de establecer si el paciente ya tiene lesión renal o no tiene todavía, ¿listo? Y por eso, ya les he dicho, siempre tienen razón en el hospital, siempre y cuando puedan fundamentar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al final las guías te dicen lo mismo, dale tratamiento que se le muere el riñón. Así de sencillo, obviamente no dice eso más bonito, ¿listo? ¿Por qué tenemos una lesión renal aguda? La más importante es la prerrenal, disminución de volumen, mi paciente sangra, y deshidratación. Entonces eso va a llevar a hipoperfusión y el riñoncito se ve afectado. Luego está la causa renal, no es la más frecuente. Ahí tienes que ver si es que hay daño en los vasos. En el caso de microangiopatías que son raras, la glomerulonefritis, que puede ser por una infección o por un reflejo de infección, y si es que tu paciente está rechazando el trasplante. Esto es muy importante. Cuando tenemos un paciente trasplantado hay que vigilarlo, porque al primer indicio de que hay rechazo se debe actuar. Porque si el rechazo es hiperagudo, de repente tu paciente no va a sobrevivir ese episodio. ¿Listo? Y la causa posrenal es pues la obstrucción. ¿Qué suele suceder? Que el uréter se ha tapado con un cálculo, que la uretra se ha obstruido por la próstata. ¿Listo? O que la vejiga está sufriendo un patatús y no puede eliminar la orina. Pero esto puede llevar bastante tiempo y nuevamente el paciente no va a tener síntomas. ¿Por qué? Porque el paciente va al baño en ciertos momentos y la vejiga simplemente se hincha y se hincha y se hincha. Hay pacientes que están así meses. Y cuando tú les evalúas el riñón, ya tienen el riñón con alteraciones de laboratorio. Si actúas, posiblemente puedas revertir parte, si no, daño renal permanente, que se llama enfermedad renal crónica. Entonces hemos dicho que ¿quién es nuestro pacientito para enfermedad renal crónica? Diabéticos e hipertensos. ¿Listo? Perdón, no puse el reloj. Si terminamos antes, les tomo examen. Definición de enfermedad renal crónica. Disminución de la tasa de filtración glomerular por debajo de 60, es lo que dice la última línea. Pero, ¿nos quedaremos tranquilos con eso? No, porque cuando tú tienes un paciente en quien sospechas que esto está mal, debes recurrir a los criterios adicionales.
Curiosamente, el primer criterio adicional es la relación albúmina-creatinina que te acabo de contar. O sea, doctora, si mi paciente tiene tasa de filtración glomerular de 80, ¿eso es normal o anormal? Normal, pero ya tiene la relación albúmina-creatinina elevada. ¿Está mal? Sí. Lo clasificas en enfermedad renal crónica para darle el tratamiento necesario y parar la destrucción de ese riñón. ¿Entendido? ¿Cuáles son otros criterios? Porque son 5. Cuando encuentras células tubulares y cilindros en la orina, ese es el segundo. Sí, porque les dije, ¿los cilindros son normales? No, nunca. ¿Sí? Muy bien. Luego está desórdenes de los electrolitos, que eso ya es para nefrólogos, ¿sí? Entonces, los nefrólogos piden eso y lo arreglan. Obviamente, en ciertos casos se pide biopsia. La biopsia renal es poco frecuente, tenemos otros parámetros y de ser necesario, sobre todo para enfermedades raras, ¿sí? Para cosas medio sospechosas, de mutaciones, de cosas así, totalmente. Y otra es la competencia, pues ¿qué podemos hacer? ¿Dónde se hace la competencia, por favor? Tengo que tener un lugar para ubicar mi competencia. ¿Dónde está la competencia? ¿En qué sección, por favor? 504. ¿Así justo enfrente ahí? No, más allá, ¿no es cierto? Esta es la 3. Sería demasiado que me lo pongan ahí enfrente. El mismo horario todavía. ¿Sí saben cuál es la competencia, no? ¿Cuál es? Claro, porque ustedes adoran las imágenes, ¿no? Sí, porque se miran. ¿Miran o no miran? Sí, acá son mil numeritos, ¿no es cierto? Sí, la competencia que está para allá. A veces tiene tal resolución en tomografía, sobre todo, y con reordenamiento, que te encuentra cosas pues que el laboratorio no va a poder. Entonces sí, la competencia tiene nivel, ¿cierto? Y sobre todo, jóvenes, tenemos que tener en cuenta que el paciente trasplantado está en insuficiencia renal. Sí, ya lo trasplantaron. ¿O por qué creen que uno tiene un trasplante de riñón? Y por lo tanto tenemos que tener las consideraciones para cuidar. ¿Entendido? Ahora, es muy importante identificar si es que este es un problema crónico o agudo, y eso es lo que dice la tablita de colores. Haces todas las pruebas, ¿para qué? Para ver si este es un daño renal agudo, que es Acute Kidney Injury, o es un problema crónico. Ahora, si es que después de todas tus pruebas te sale que la tasa de filtración glomerular es mayor a 60 y no tienes los 5 criterios que hemos dicho, aquí hay una duda existencial que es para internistas. Si yo sé que tiene diabetes e hipertensión, pero todavía no tiene laboratorio de insuficiencia renal, ¿lo dejo vivir tranquilo y que haga como le parezca? Eso ya es cosa de internistas, no es mi campo. Y por lo tanto, dice, ¿por qué? Porque tienes que reevaluar en 3 meses. ¿Qué tal que en 3 meses ya regresa con los daños? ¿Hemos perdido 3 meses? ¿O cuántos meses hemos perdido? Entonces, por eso aquí es donde recordamos nuestro principio. La clínica manda, ¿sí? ¿Por qué? Porque si mi pacientito tiene pues uno de los 5 daños que les he mencionado, pues ya lo clasificas como insuficiencia renal crónica y le das tratamiento acorde. Entonces, obviamente, lo más importante para el diagnóstico de insuficiencia renal crónica es la tasa de filtración glomerular. Todo un capítulo de fisiología súper interesante, espero que les haya servido. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Pedir dosaje de creatinina en sangre y dosaje de creatinina en orina, porque a veces no piden y el paciente pierde esta oportunidad. Entonces, recuerden ustedes que nosotros consideramos como normal, totalmente normal, por encima de 90, ¿sí? Pero hay que tener esta circunstancia de entre 60 y 89 es el territorio gris, porque si es diabético y encima es hipertenso y le acaba de dar una ITU, ya no está muy sospechoso, Entonces, ese es el punto donde queremos que lograr identificar quién está en riesgo y si podemos revertir mejor. La insuficiencia renal crónica está bien fea, jóvenes, bien fea. Entonces, a partir del estadio 3, que es justo desde 59 hacia abajo, pues ya está en insuficiencia renal crónica. Lo que estamos evaluando es el riesgo y la necesidad de que necesite reemplazo, terapia de reemplazo, o sea que le hagan diálisis, ya sea peritoneal o por sangre, o que le hagan un trasplante. Y ustedes, si han ido a rotar a el hospital en las áreas de hemodiálisis, comprenderán que es una experiencia bastante sorprendente, ¿no es cierto? Eso ya cuenta como vida en riesgo, como vivir al filo del peligro. Es necesario procurar
alejar estos tratamientos lo más posible para que el paciente tenga mejor calidad de vida, ¿entendido? Sino que aquí hemos dicho que la que nos da mayor sensibilidad es la cistatina C con su fórmula, ¿sí? ¿Quién llevaría el segundo puesto? La fórmula normalita de creatinina, que antes se llamaba Cochrane Gold, que es antidiluviana, pero también. Sino que ustedes dirán, Felipe, ¿qué está pues la MDRD? Jóvenes, la MDRD es la que tiene mayor sensibilidad, cuando tu paciente ya tiene insuficiencia renal. O sea, cuando tu paciente tiene insuficiencia renal, no, déjenla respirar. Me olvidé. Por favor, cuando se corte la luz, lo primero que hacen es apagar los dos botones y luego los prenden 5 minutos después de que reinicie para evitar los surge, ¿cómo es surge en español? Los picos de luz. ¿Cómo aprendes eso? Cuando manejas equipos, ¿sí? Porque no los quieres quemar. Muy bien, ¿está ya? Así, MDRD tiene la gran ventaja de que su sensibilidad es máxima en un paciente que ya tiene insuficiencia renal crónica declarada. Jóvenes, si ya tiene insuficiencia renal crónica declarada, ¿para qué le haces la fórmula de diagnóstico? Por lo tanto, las escalas tienen mayor sensibilidad de acuerdo al momento en que las aplicas. Por eso existen varias escalas. No porque querramos que sufran. Sí, yo creo que no es porque queremos que sufran. Uroliquiasis. Ya me olvidé en qué, ¿cómo se dice? ¿En qué lámina vamos? Vamos a esperar 2 minutos para aprender esta cosa. Jóvenes, aquí tenemos que tener en cuenta que muchas de estas litiasis van a ser por consumo. El ácido úrico y la dieta rica en purinas, que está particularmente afecta a los pacientes con gota, es una cosa. Pero ¿cuál es la que nos preocupa a nosotros? Tenemos que tener en cuenta que las neoplasias hematológicas, llámense leucemias y linfomas, van a incrementar el metabolismo de ácido úrico también y por eso van a tender a tener cálculos renales. Esto suele ser de que el paciente dice, pues no, encima de que tengo que hacer mi diagnóstico de cáncer y todo eso, encima tengo un cálculo más y le duele algo más. Y eso también es importante, ¿por qué? Porque en general, de cualquier quimioterapia, el síndrome de lisis tumoral se puede presentar como una complicación aguda, pero la quimioterápica crónica puede incrementar la concentración de ácido úrico sobre todo y generar aparte litiasis. Entonces son dos circunstancias, una que sucede rápidamente y otra que poquito a poquito va dando problemas, ¿cierto? Entonces por eso hay que estar atentos a los análisis. Recordemos que la forma más frecuente en la cual nosotros observamos la urolitiasis es hematuria. Puede ser microscópica o macroscópica. Cuando es macroscópica, el paciente viene diciendo he orinado sangre. Hay que sospechar. Pero aquí es muy importante tener en cuenta que, ¿cómo sé que no es glomerular? Porque los glóbulos rojos están íntegros. Cuando pasa por el glomérulo se apachurra, ¿listo? Y entonces están deformados. Así luego la diferencia. Y tengo que tener en cuenta que en caso de las inflamaciones también hay leucocituria, ¿sí? Si es que hay una piedrita haciéndole daño y arañando al sistema digestivo, al urinario, y luego vamos a ver la presencia de cristales. Depende, si es una harina ácida, lo más frecuente es que sea oxalato de calcio y está asociado a cálculos renales, y lo más frecuente en la orina alcalina es el fosfato de calcio. La infección de vías urinarias va a ser la patología más frecuente, ¿no es cierto? Y hemos dicho que necesitamos un síndrome miccional, que ya habíamos establecido que tiene 3 componentes, que ya se lo saben. ¿Cuáles eran? Disuria, poliaquiuria y urgencia miccional. Pero tenemos que tener en cuenta de si esto es algo relativamente sencillo y puede estar en su casa o hay que hospitalizarlo. ¿Listo? Esa es la diferencia. Las no complicadas tienen sintomatología clásica y el urocultivo se considera patológico por encima de 10 a la 5. ¿Dónde me debo preocupar? Esto es muy importante. La ITU complicada generalmente se dice que es pielonefritis. No necesariamente, existen otras ITUs complicadas que no son pielonefritis, pero eso ya es clínico, ¿sí? Pero ¿qué tienen que saber?
Si es que tú estás viendo una pielonefritis, la vas a reconocer porque el paciente tiene dolor y sobre todo aplicas puño percusión lumbar, en la parte de la fosa lumbar, y vas a notar que el riñón está afectado. ¿Qué más? El examen de orina generalmente tiene piuria y bacteriuria. Aquí, ¿cuál es la peor versión de la piuria? O sea, la piuria es cuando se agrupan los leucocitos. Si estos ya se vuelven cilindros, que puede ser, pero van a desaparecer, está peor. Una cosa es que veas bacterias con muchas cruces y otra cosa es que sean tantas que se hagan un cilindro de bacterias. Entonces, sí me comprenderán que eso es grave, ¿verdad? Lo hospitalizan tratamiento endovenoso. Pero hay que tener en cuenta que, de acuerdo a algunas guías latinoamericanas, han evidenciado que no solamente la pielonefritis es complicada, es decir, no es la única que genera riesgo de vida para el paciente por la gran inflamación, sino que puede ser también complicada cuando hay otras circunstancias, como por ejemplo, alteraciones anatómicas o nefrológicas urogenitales. ¿Cuáles son los ejemplos aquí? Poliquistosis renal, ureterocele, sí, ya han hecho pediatría. Bueno, eso es muy importante en pediatría, ¿sí? Las infecciones urinarias en pediatría son más o menos como un tabú, ¿sí? Si no la has sospechado y si la has encontrado, no la has tratado, yo no sé. ¿Se acuerdan que los pediatras se convierten cuando no están con el paciente? Buena suerte, yo les avisé. Muy bien. Y otra circunstancia también es de que si mi paciente está inmunosuprimido o mi paciente está utilizando sonda, es frecuente que se considere que ya es una infección severa por el riesgo asociado a los patógenos especiales de la sonda. Y también cuando es en abuelitos y en pacientes con diabetes mellitus. Si se recuerdan, traté de explicarles que la diabetes mellitus venía a ser como una pequeña inmunodeficiencia, que aparecían cosas sospechosas, ¿entendido? Uy, y se acabó. Pero ¿qué es lo más importante? Que la mayor parte de toda esta historia, independientemente de que sea una situación complicada o no complicada, es E. coli. ¿Sí? Siempre le podemos echar la culpa a E. coli. ¿Dónde está el problema? Que no siempre funciona. Y sobre todo en los casos en que es complicada, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? Si tu paciente tiene pielonefritis o tiene alguna alteración o es inmunosuprimido, no puedes responder primero E. coli, ¿sí? Te puede ir mal. Solo le va a funcionar al primero, porque solamente es para el 40%. ¿Listo? Entonces ahí va a comenzar la masacre, ¿no es cierto? Porque ¿y luego quién? ¿Y luego quién? Entonces ahí comienzan con la otra que les dije, Klebsiella. Y los demás se lo aprenden para que no les hagan problemas, ¿eh? Su examen teórico, ¿no es cierto? ¿Dudas, preguntas, quejas? ¿No? Bien. Vamos con hígado. Yo creo que sí termino. Sí termino. No termino hígado. Muy bien. El hepatograma es un suplicio para ustedes. ¿Listo? Me parece correcto porque el hígado es bastante complejo, pero tratemos de aprender algunas cosas, ¿va? Muy bien. Las pruebas de función hepática van a ser bastante restringidas. ¿Por qué? Cuando estamos hablando específicamente de función, priorizamos albúmina, tiempo de protrombina y bilirrubinas, porque esa es su función. Pero eso no significa que sea el hepatograma. El hepatograma es la versión ampliada porque yo quiero saber si el hígado está enfermito. Primero, esa enfermedad va a alterar la función hepática. No tomamos perfil hepático por si acaso, ¿va? El perfil hepático tú lo puedes cambiar a tu antojo. Los que proponemos son el perfil hepático básico, digamos, pero ustedes van a decir de que, por ejemplo, alguna vez vi que, por ejemplo, pedían PCR, que tiene mucho sentido, pero digamos no es inestricto. Pero tampoco es que haya un perfil hepático que alguien diga, este es el perfil hepático. No, el perfil hepático es de acuerdo a cómo se levantó uno esta mañana. ¿Listo? Y, por ejemplo, si es que alguien rota en el CASE, hay 3 perfiles hepáticos. Cada uno tiene cosas distintas. ¿Cómo sabe uno cuál es el bueno? Ni idea, honestamente. ¿Por qué? Porque fueron cambiando, ¿cierto? Un jefe dijo, es este, luego es el otro, y no borraron ninguno, así que, buena suerte. Sino que hay que tratar de tener en cuenta que primero piensas en qué cosa tiene tu paciente y de ahí te concentras en que tenga los exámenes que requieres, ¿sí? Ahora,
Hoy día solo vamos a tratar cirrosis y falla hepática aguda porque hepatitis es nuestra siguiente clase, que es la más emocionante de todas. Aquí es el perfil hepático que proponemos, ¿no es cierto? Dentro de las enzimas hepáticas, las más importantes son ALT, la más importante, luego AST, pero hay que recordar que el lactato deshidrogenasa es también importante. Y ustedes dirán, pero eso no es una transaminasa. Yo no he dicho que sean transaminasas. ¿Yo qué he dicho? Que son enzimas hepáticas hepatocelulares. Luego están las del canalículo, es decir, las que me están hablando sobre todo de obstrucción. Ahí está la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa. La asociación de las dos es mucho más efectiva que tomarla sola. Y luego, siempre es, ¿no? Tiene la fosfatasa alcalina alta. Y la pregunta de rebote, que es obvia, ¿cómo está la GGTP? Y ustedes lo miran al doctor como si les hubiera dicho algo en arameo, porque son hermanitas, ¿cierto? Es como que tengas gemelos y solo te lleves a uno al cumpleaños. ¿Está muy sospechoso o no? Muy sospechoso. La síntesis hepática, ya les he dicho, primero albúmina, luego los factores de coagulación se evalúan de forma inicial con el TP, que es el tiempo de protrombina, pero no utilizamos TP de forma tradicional, utilizamos el INR, que es la versión corregida. ¿Cuál es la gran ventaja del INR? Que si se lo hizo en la China o en otro lugar más alejado, sigue siendo válido para comparación. El TP no. Me dicen, doctora, ¿se hizo el TP enfrente? No, no se puede comparar con el de mi laboratorio. Muy distinto es que me hayan mandado INR, eso sí lo puedes comparar libremente. ¿Gran ventaja o no? Por eso cuando quieren comparar TP, a veces sí me da un poquito de sentimiento de que los reprendan severamente, pero se lo buscaron. Yo les advertí. Y luego está el proceso de conjugación. Esto va a ser muy importante para eliminar una gran cantidad de toxinas, y ahí está el perfil de bilirrubinas. La bilirrubina total, la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta, ¿no es cierto? A veces falta una y hay que restar nomás. ¿Sí? Les contaré. Se llama bilirrubina total porque es la suma de directas e indirectas. Es que a veces jóvenes no piden. Entonces solamente me mandan bilirrubina total y bilirrubina directa. Y luego vienen a reclamarme, ¿por qué no le echan la indirecta? A ver. Primero porque no estaba. Pero usted no podía haber restado, yo no sé. ¿Sí? No. Entonces, comprenderán que su conversación de internos con toda mi especialidad es bien interesante. ¿Sí? Comprenderán porque dicen, no quiero ir porque me va a preguntar. Sí, no te va a preguntar cosas obvias como las que te acabo de contar. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que tenemos dos funciones principales. La eliminación de bilis, que es muy importante para eliminar bilirrubina, y la parte de la celulita, la función celular. Es por eso que generalmente tratamos de hacer una división entre lo que es el daño a las células del hígado y el daño que está ahí. ¿Están bien? ¿Sí? Por favor, tengan cuidado. Si se duerme alguien, por favor, que no se caiga. El daño en la vía biliar. Jóvenes van a descubrir con el tiempo de que el daño es conjunto. Generalmente predomina uno, pero cuando decide el hígado malograrse, se malogra en conjunto. ¿Listo? Pero esto funciona muy bien para tomarle este examen, que es divino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero establecer, ¿cierto? Si tiene un predominio hepatocelular, colestásico, o como suele ser, mixto, para que vayas orientando. Hacer el cociente entre las transaminasas, ¿sí? Porque ya les he dicho, una medida sola no se ve tan bien. Cuando la comparas con algo, se ve más bonita. Luego hay que ver cuánto aumentó, ¿sí? Jóvenes, generalmente las hepatitis virales, que son las de la próxima semana, que aumentan 10 veces las transaminasas. ¿Listo? Entonces, tienen las transaminasas en 1000 o 600, 800. No creo que vayas a pensar que el problema es colestasis, ¿verdad? ¿Sí? Está muy mal para hacer eso. Y luego está que tenemos que tener en cuenta que hay muchas más determinaciones, y obviamente no solo vamos a ver un parámetro, tenemos que ver también cómo van los otros. Entonces, las transaminasas, primero vamos a comenzar con la que es específica. La TGP tiene una mayor concentración en hígado, casi es exclusiva de hígado. ¿Por qué? Porque para que el riñón comience a soltar TGP, tiene que haberse muerto, bien muerto, cosa que no sucede. Aparte de eso, cuando hay daño renal severo, la TGP sube poquito. ¿Por qué? El riñón es de este porte y el hígado, ¿sí? Una
diferencia, no le he dicho que está gordito, es grande. Sí, está ya grande. Por eso es que casi decimos la TGP es o alt, es lo mismo, es hepática. No es cierto, pueden discutir con el internista, si es hepatólogo, por favor se me callan y le dicen hay que ver porcentajes, no sé qué, todo lo que ustedes quieran. Por favor, no se van a meter tampoco en problemas. Pero hay que tener en cuenta que sí hay incrementos discretos en ejercicio y obesidad. Esto es todo por mecanismos fisiopatológicos, donde estás forzando a las células a trabajar en exceso y por lo tanto se van a variar los resultados. ¿Qué suele suceder? Que si hay elevación de la TGP, en primer lugar, lo más probable es que sea daño hepatocelular y lo segundo es que sea daño en los canalículos biliares. La TGO es mucho más interesante. La TGO está en muchísimas células. Aquí nos gusta particularmente corazón. Corazón, por ser un músculo, tiene una mayor concentración de mitocondrias. Y entonces, la TGO, cuando el corazón se muere, porque literal se muere en el infarto, va a salir disparada por todo lado. Ahora, la TGO también puede aumentar por daño hepático, pero no es tan específica y normalmente no es tan descarada como la otra. La TGP o ALT es la que están dando unos saltos así para la estratosfera, que a veces, alguna vez me ha pasado que dice mayor a 1000 y vinieron a decirme, ¿qué significa? Que ya no me alcance el equipo para decirte cuántas transaminasas tiene tu paciente. Está muy mal. ¿Listo? Arréglame al paciente y luego me mandas una muestra. ¿Sí? Está muy mal. ¿Sí? ¿Ya quedó? Es que dicen, ¿pero cuánto? Sí se puede hacer. No, habría que revisar la sensibilidad, porque hay algunos equipos que no aceptan diluciones. Eso ya son cosas de laboratorio, porque sí, a veces hay doctores que te mandan a decir, quiero que me encuentres cuánto tiene. Eso es muy distinto. Ahí tengo que programar diluciones, tengo que programar más tiempo y decirle, esto no va a salir por otro. Porque tengo que probar dónde comienza a leer y hacer las correcciones y ver si el equipo, porque jóvenes, en el laboratorio no es como la cocina, o sea, tú dices, pongo un cuarto de taza, media taza, no, así no funciona. El equipo te dice, mira, te acepto 2 diluciones y a veces aún así no alcanza para medir. Pues cuando les mando algo mayor, menor, es porque no se puede, ¿sí? ¿Cómo? La doctora dice que por el momento su equipo no puede, ¿sí? Puedo hacer una mayor aproximación, pero no es tan buena, ¿entendido? Entonces, en TGO vamos a ver que puede ser muy importante cuando hay daño renal, pero las que son más frecuentes es hemólisis. Los glóbulos rojos también tienen una gran cantidad de TGO. Entonces, generalmente esta va a tener más utilidad para infartos y hemólisis. ¿Listo? Pero puede ser afectada, aumenta bastante en ejercicio y en obesidad va a ser un poco mayor que la TGP. Pero no van a ser marcadores exactos. Por eso generalmente hacemos una relación. ¿Quién va primero? La que no es específica. La cual va abajo, la que es específica. Y obviamente, jóvenes, aquí tengo 3 circunstancias diferentes. Lo que salga la relación. ¿Y por qué? A ver, pongamos una relación de 0.8, ¿no es cierto? ¿Sí? Tengo que tener 800 arriba y 100 abajo. O 1000, ¿no es cierto? Sí. Pero si yo pongo 80 arriba y 100 abajo, también nos sale 0.8. Por eso tengo este cuadrito de acá. Porque la relación aquí puede ser origen de varios números. Pero aquí te está diciendo, si estás sospechando en una hepatitis viral, tu TGP sobre todo va a estar 15 veces por encima de lo normal. ¿Doctora, tengo que saber cuánto es normal? No, porque el valor cambia. Pero generalmente algo sí tienes que saber en tu cabecita. Si una transaminasa está por encima de 40, está mal en todo el planeta. ¿Ya? A ver, multipliquen, criaturas del Señor, 15 por 40. 600. ¿Sí? Si te lleguen 600 o más, ¿estamos mal o no estamos mal? Estamos muy mal. ¿Sí? Y como les digo, yo recuerdo que el equipo leía hasta 1000. Pero si quieren saber si tiene 1001 o 1002, no hay ningún problema, podemos discutirlo. Pero no es urgente. Ahora, ¿ha quedado claro? Entonces, por eso, cuando tienes una relación menor a 1, sea cual sea, tienes que fijarte en cuánto está el valor, y si es que está muy elevado, eso casi que es hepatitis viral. Luego tenemos la segunda circunstancia, el valor está entre 1 y 2, y ahí podemos hacer la diferencia entre cirrosis y otro tipo de daños hepáticos agudos. En el caso de la cirrosis, no suben tanto, ¿sí?
¿Por qué jóvenes? Porque hemos dicho que estas son enzimas celulares y en la cirrosis ya tengo pocas células hepáticas, por lo tanto no puede haber un valor tan grande. Pero miren ustedes, si es que el valor de transaminasa se eleva muchísimo, es más probable que sea un daño por toxina que una hepatitis viral. Luego tenemos la relación mayor a 2. Aquí tengo que determinar que tengo menos de 500 unidades, que sigue siendo bien alto o no. Esto es 12 veces lo normal. Pero si es que tengo menos de 500 y tengo un valor mayor a 2, eso es una cirrosis alcohólica. Sí, ya casi lo tenemos hecho. Y si es mucho más alto, cuando es mayor a 5, independientemente de los valores de transaminasas, vamos a tener que el problema es externo. Generalmente lo primero que tienes que sospechar es que es un infarto de miocardio. ¿Listo? A veces tú dices, no, la TGO está bien aumentada, no tiene bilirrubinas, no tiene otros factores, y el clínico ya le está haciendo un electro, ¿sí? Mientras tú sigues procesando qué pasó. ¿Listo? Entonces hemos dicho que las enzimas canaliculares van juntitas. ¿Qué es lo que sucede? La fosfatasa alcalina vive al borde del... ¿Dónde está? ¿Dónde está el hepatocito? Digo, el canalículo. Perdón, ya lo encontré. Perdón, lo siento. Vive al borde y por lo tanto se va a modificar cuando hay un cambio de presión en el canalículo. Pero el cambio de presión puede ser algo tan sencillo como la comida. ¿Sí? ¿Ya superaron la etapa de la salchipapa con todas las cremas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya no desaparecen el viernes a comer a aeropuerto con medio litro de mayonesa? ¿No? Uy, qué angelitos. No sé, creo que los van a desconocer. Entonces, estas alteraciones producen una elevación pequeña de la fosfatasa alcalina. Por lo tanto, muchas veces les van a llamar la atención porque dicen, ha subido muy poquito, criatura. Tiene que subir más para que esto sea patológico. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta de que una de las diferencias más importantes es saber si es que en el caso de fosfatasa alcalina el problema es óseo o es hepático, y eso lo haces combinando las dos. Obviamente, el segundo lugar donde va a haber gran cantidad de fosfatasa alcalina es el hueso, pero también puede haber en otras, como por ejemplo en la placenta, y por eso también va a estar un poco elevada en las pacientes embarazadas. Y entonces para eso tenemos otra rama, esos son los ginecobstetras, y es problema de ellos. ¿Listo? Muy bien. Pero la glutamitransfertirasa tiene un poquito menos de competencia. Generalmente va a estar más asociada a problemas de la vía hepática en sí. Y aquí sí vamos a tener una dificultad. Si es que el consumo de alcohol es agudo o crónico, va a tener un incremento. ¿Listo? Entonces ahí es donde nos malogra la estadística, ¿sí? Y la hepatitis aguda también puede tener daño canalicular. Pero como dijimos, en el caso de las hepatitis mixtas, la hepatitis aguda es un ejemplo muy importante, el daño hepático celular es muy alto. Y por ahí tiene un poco de daño canalicular, ¿no es cierto? Porque si se está incendiando la casa de tu vecino, pues tu casa no va a quedarse indemne, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, como les decía, la fosfatasa alcalina va a depender del flujo biliar. Y por eso completamos el perfil. Le aumentamos las bilirrubinas y tenemos que tener en cuenta que las sales biliares, cuando son las culpables de incrementar la presión en el canalículo, también tienen acción de detergente. Y eso va a incrementar a que haya salida de gamma-glutamil transfertirasa. Por eso es que tenemos que evaluar el patrón conjunto. Aparte de eso, las sales biliares no solamente van a aumentar la salida de GGTP, sino también de TGP y TGO. Y por lo tanto, ustedes dirán, entonces ¿también sube? Sí, también sube, pero no hasta los niveles tan altos de la hepatitis biliar. Y entonces, aquí primero podemos hacer el índice R. El dibujito que les he puesto a la otra me parece genial, porque tienes que ver si es que solamente es los canalículos, si es que están muriendo las celulitas hepáticas, que comprenderán que son bien importantes, o si es que el daño es mixto. Y como les digo, aquí el índice corregido, que generalmente lo hace el equipo, pero cuando el equipo no lo hace, esto no lo hace mi equipo, puede hacerlo un programita de ustedes, que es porque este es clínico, o ustedes.
¿cierto? A ustedes son el programita, sobre todo cuando son internos, ¿no? Dicen, has hecho el índice has revisado la relación, ustedes mirando hacia el techo. No simplemente buscan una calculadora que diga, calcúlame el índice R y pones los valores. Entonces, ¿qué es lo que haces? Corregir la ALT, que es la específica de hígado, con su valor superior normal. Doctor, ¿y por qué no pone un número ahí? Porque ya les acabo de decir que cada laboratorio tiene el suyo, ¿sí? Y por eso también ponemos la lista, ¿no? En nuestro laboratorio es tanto, ¿sí? Y la otra es la fosfatasa alcalina. Esta es la sigla en inglés de fosfatasa alcalina, no hay ninguna alpaca aquí. Y tenemos que compararlo con su valor de referencia y entonces es que nos va a dar un numerito, ¿listo? Si es que es menor de 2, simplemente es la guía. Si es que es de 2 a 5, es mixta. Y si es mayor de 5, hay que salvar a los hepatocitos. La situación está grave y hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, las otras partes del perfil hepático son importantes, no te van a ayudar a diferenciar si el problema es prioritariamente en las células o prioritariamente en los canalículos. Y eso es importante. Estos de aquí solamente te van a hablar de la función de las célulitas. Pero si las célulitas están muriendo, no guardan una buena relación. ¿Por qué hemos escogido entonces el índice R? Porque ese sí tiene una buena relación para diferenciar entre los diferentes lugares donde se está produciendo el problema. Y aquí está el cuadrito. Entonces, primero asumimos que el problema es en el hígado, punto número 1, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tenemos que la gamma-glutamiltransferquidasa tiene que estar elevada, ¿sí? Si me dicen, lo normal es 30 y tiene 31, es muy sospechoso, debe ser una de las cosas que no son, al elevado. Pero, ¿quién te hace la diferencia? La fosfatasa alcalina. En el caso de una colestasis de verdad, la fosfatasa alcalina se triplica, se cuadriplica, es un montón, ¿sí? Me parece que el valor máximo del laboratorio era 100. Este paciente viene con 500, o sea, ya no tienes dudas ni murmuraciones, solamente tienes que ver que la otra también esté elevada. Y acá está elevada moderadamente. ¿Cómo es eso? Como al doble o al triple. No es de 41 a 42. Así no es. Sí, porque si está elevada, lo van a reprender. Ya vamos para un ladito. ¿Por qué? Porque sí es verdad que tienen razón. Está elevado con referencia al valor normal, pero generalmente para que sea clínicamente significativo es una elevación marcada. ¿Listo? Y entonces, aquí decimos, si es que está súper elevada, eso es colestasis, el problema es en la vía biliar. Pero si es que la elevación no es tan descarada, es sobre todo a predominio de celulitas, ¿no es cierto? Entonces, dicen, doctora, pero ese no me ha ayudado. Sí, pues no te ha ayudado. ¿Qué podemos hacer? Así es la vida, ¿sí? Entonces, no sirve para todo. Pero hemos dicho que en el caso de la fosfatasa alcalina, lo que siempre te van a preguntar es si es del hueso o no. Para diferenciar si es del hueso o no está la gamma-glutamiltransferquidasa. En el caso de enfermedades óseas, vas a tener la fosfatasa alcalina elevada y la otra perfectamente normal. La otra, la del abuso de alcohol, generalmente es al revés. La fosfatasa alcalina está normal y la gamma-glutamiltransferquidasa está elevada. ¿Por qué? Ya hemos visto que es más sensible al alcohol. Su liberación va a ser estimulada por el consumo de alcohol. Entonces, eso de todas maneras ayuda, porque también tratamos de ubicar la etiología del problema, ¿cierto? Porque lo ideal sería solucionar la etiología. O sea, ya está enfermito, pero no lo vamos a dejar así, ¿cierto? Muy bien. Entonces, las bilirrubinas. Esta es una función hepática, ¿cierto? Muy importante. Tenemos que aprender esta enzimita. Les ha salvado la vida varias veces. Respeto. No, tampoco toman alcohol. Ay, Dios mío. No toman paracetamol. Jesús. ¿Por qué no están volando en el cielo, criaturas? Muy raro, ¿no? Ya. Asumiendo, apretamos. La UDP-glucuronosiltransferasa, lo único que va a hacer es poner UDPs. Pasa una aspirina, le pone un UDP. Pasa un colorante de cualquier cosa que hayan comido, ¿cierto? Le pone su UDP. Pasa cualquier medicamento, pone su UDP. ¿Sí? Pasa un grupo hemo destruido, pone su UDP. A todo eso. Y, jóvenes, la lisis de glóbulos rojos es permanente, sino que generalmente es discreta y como es continua, nadie se da cuenta. Lo que sucede es que la hemólisis es súper frecuente. La mayor causa de hemólisis es que el paciente reaccione de forma inadecuada a un montón de fármacos. ¿Listo?
una de las que con mayor frecuencia da hemólisis, por ejemplo, es su primer crash, ¿no es cierto? ¿Sí? Apenas les enseñé microbiología, que era lo que me respondían siempre. No, es con C. ¿Se han olvidado? No, tenemos que corregir su crash al otro. ¿Cómo se llama el otro? Siempre digo que les voy a corregir el crash. Antibiótico de amplio espectro, que les encanta dar. El último. Banco. Si tengo que curar su crash a la vancomicina, es una relación tóxica, literal. Pero no es cierto, antes fue la ceftriaxona. ¿Estaban enamorados de la ceftriaxona o no? Sí, cuando aprendieron que eran de amplio espectro, todo se podía resolver con ceftriaxona, sí, es bastante útil, pero también causa hemólisis intravascular. ¿Listo? Y entonces la hemólisis, jóvenes, es bien frecuente. Se la van a encontrar. Y por eso tenemos que entender cómo es que se metaboliza. Este grupo hemo va a dar origen a la bilirrubina no conjugada que está nadando en la sangre. Entonces llega al hígado, se le coloca su ADP, se vuelve conjugada. La eliminación de bilirrubinas, sobre todo, es por vía biliar. Debe pasar a la bilis e ir al intestino. ¿Listo? Y allí se va a transformar en urobilinógeno por las bacterias, pero la eliminación como urobilinógeno o bilis o bilirrubina va a ser por la vía fecal. 80% de la cantidad de bilirrubina producida debe ir hacia la vía fecal, pero si tengo un incremento más allá de todo lo que puedo lograr, es que recién va a pasar por transferencia hacia la sangre y de ahí se va a convertir en urobilina y la voy a poder ver en la tira reactiva. Entonces, generalmente cuando estoy hablando de hígado, tengo que medir los tres parámetros: bilirrubina total, directa e indirecta. Ahora vamos a ver por qué aumenta, ¿no es cierto? Primero comencemos con la no conjugada. Como les había dicho, el problema principal es la hemólisis, porque no alcanzan los UDPs, ¿no es cierto? Te traen tus UDPs 30 por día, digamos, y tú tienes 1000 de hemólisis. Pues no alcanza. Y por eso se va a comenzar a acumular. Entonces, cuando tienes bilirrubina indirecta, lo primero que tienes que pensar es en que hay un problema hemolítico. Estas dos de aquí, Gilbert y Krieger-Najar, técnicamente son lo mismo. UDP glucuronil transferasa no funciona bien. ¿Listo? Las mutaciones son distintas, los genes son distintos, pero el Gilbert, como es más chiquita, es más fácil de sobrellevar. Gilbert van a ver, porque tu paciente llega histérico. Tú le dices, ¿se siente bien? Ah, no, sí, me pongo histérico de vez en cuando. ¿Y tú? ¿Cómo así que se pone histérico de vez en cuando? Sí, es normal. No es normal, tiene una mutación, pero como los niveles de bilirrubina no son tan altos, no llega a tener sintomatología. En cambio, y generalmente lo descubres por la adolescencia, tiene que dar examen de ingreso. Y su mamá se lo lleva al hospital, que está amarillo como... No como canario, porque se trata por 5 la bilirrubina. Está bastante mal, jóvenes, pero el Krieger-Najar te va a debutar en pediatría con 20. Entonces comprenderán que no está tan mal, ¿no es cierto? Obviamente los dos están mal, no se preocupen. Y aquí tenemos, en el caso de la conjugada o directa, el hepatocito está funcionando, pero la vía biliar se obstruyó. Entonces, como les dije, ¿dónde está? La bilirrubina tenía que seguir por la vía biliar. Le cerraron el paso. Entonces dijo, pues me voy para el otro lado, me voy para la sangre. Y ya está, ¿no es cierto? Entonces por eso es muy importante las bilirrubinas para ayudar a diferenciar si el patrón es colestásico o es hepatocelular. ¿Listo? Muy bien. Ahora, Dubin, Johnson y Rotor son de transporte. O sea, los que transportan la bilirrubina no existen o están muy disminuidos. Rotor es más suave, Dubin Johnson es más severo. Estos de aquí no son tan frecuentes, pero sí los pueden ver. ¿Por qué? Porque si tu paciente no tiene hemólisis, hay que comenzar a ver por qué está histérico. Lo más probable es que sea una hepatitis. ¿Listo? No sube todavía. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la albúmina hemos dicho que esta sí es una prueba de función hepática, pero también funciona para el perfil hepático porque nos va a avisar si es que hay daño y por eso no hay una buena producción. La síntesis hepática es muy importante para
las proteínas en general, pero la albúmina en particular. Por eso es que escogemos esta y no otras. Como ustedes ven aquí, la sangre requiere de albúmina para que no le roben su líquido. Si es que la sangre no tiene suficiente albúmina, el líquido se va a comenzar a escapar para todo lado, ¿no es cierto? Como estamos hablando de hígado, es muy frecuente que se escape para la pancita y eso genera ácidos, ¿no es cierto? Muy bien. Además, jóvenes, la albúmina transporta un montón de cosas. Aparte de algunos medicamentos, de funcionar como reserva de otros, por ejemplo, transporta testosterona. Entonces, la albúmina trabaja un montón, por eso cuando no está presente vamos a tener una serie de problemas. Obviamente los más notorios van a ser que el líquido se esté saliendo por todo lado, ¿cierto? Pero no van a ser los únicos. ¿Por qué disminuye la albúmina? Primer problema, no se sintetiza. Y entonces aquí tenemos problemas crónicos o una desnutrición de larga data. Si no tienes con qué sintetizar, no puedes. Aumenta la pérdida. Esto sí va a ser muchísimo más rápido. El síndrome nefrótico particularmente te pierde 3.5 gramos de albúmina por día. Eso es un montón, es un montón. ¿Y quién tenemos que tener en cuenta? El paciente con quemaduras, sobre todo si son de tercer grado y si es que tienen una área quemada amplia. Por ejemplo, si tienen más de 40%, se han quemado su dedito, ¿no es cierto? Y se han despellejado porque han roto la ampollita. Y ustedes dicen, sale una aguadija, así le dicen ustedes, ¿no es cierto? Ya se superaron. Ya cuando se superan dice, le sale suero. ¿Sí? Con ese es albúmina, que está tratando de cubrir su dedito, pero ustedes se lo están limpiando, ¿no es cierto? Ahora multipliquen eso por mucho espacio y entonces sí va a ser severo. Y es por eso que en el caso de las quemaduras es necesario considerar la parte de la alimentación porque esto de la albúmina es complicado, ¿no es cierto? Y la otra está el hipercatabolismo. Esto generalmente va a suceder donde es bien notorio es en UCI. El paciente comienza a bajar de peso y tú no sabes por qué. Es porque el estado de estrés más la enfermedad está haciendo que comience a destruir proteínas rápidamente. Luego teníamos el tiempo de protrombina y el INR. Entonces, ¿qué cosa es INR? La normalización del tiempo de protrombina. ¿Por qué lo inventamos? Para poder comparar la coagulación de mi paciente entre laboratorios, ¿sí? Porque les debe haber pasado, ¿cierto? Llega el paciente con su hojita de resultados de un laboratorio de fuera del hospital y dicen hay que repetirlo. ¿Por qué? Porque es otro laboratorio y no es comparable, sobre todo cuando quieres que un metabolito cambie con el tratamiento. No puedes tener el basal de uno y el control de otro, ¿no es cierto? Muy sospechoso. Entonces, hay que tener en cuenta que, sobre todo, el TP está concentrado en la vía extrínseca de la coagulación. Uno de los factores limitantes más importantes de la vía extrínseca es el CETI. Entonces, tengo que saber, me parece que para coagulación, pero pueden ir aprendiendo. Hay que tener en cuenta que el hígado realmente es importante para la coagulación porque no solamente tiene la parte coagulante de la coagulación, sino también la parte anticoagulante. Y como en fisiología es un balance entre las dos, obviamente se va a ver afectada mucho más rápido la parte coagulante. Es mucho menos frecuente que la parte anticoagulante se vea afectada, pero no menos severa. Es más raro, la verdad, por eso les obligamos a aprender TP primero. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder? Que va a disminuir los factores de coagulación y el TP se va a alargar. Pero, ¿les haría aprender el TP sabiendo que cambia? No. Trabajamos con el INR como factor de pronóstico. ¿Sí? Si el INR está muy mal, estamos peor, ¿no es cierto? Si es que el problema hepático es mixto o está muy avanzado, ya después todo se fue a la desgracia, ¿listo? Todos los factores de coagulación están alterados y entonces no solamente tengo el TP prolongado, sino el TP-TA. ¿Qué cosa es eso? La vía intrínseca. ¿No les da gusto haber enseñado a estudiar fisiología? Y ustedes son los que me sacaron 20, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy importante establecer también en qué punto está el paciente, porque ustedes pueden decir, pero no concuerda porque ya empeoró. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que hay muchas circunstancias por las cuales disminuyen los factores de coagulación. La enfermedad hepática
crónica, sobre todo la cirrosis, poco a poco va a ir afectando los factores de coagulación. La deficiencia de vitamina K teóricamente no debería existir, pero aquí es importante porque la deficiencia de vitamina K es causada por el tratamiento antibiótico de amplio espectro. Acuérdense que estoy en contra de su crash con la vancomicina, ¿sí? Estoy tratando de ver todas las red flags, ¿sí? Red flag número 1. Elimina las bacterias, no tienes vitamina K, puede morirse desangrado, ¿sí? Solo cuando se necesita. Tienen que dosificar su amor por la vancomicina, ¿cierto? Es uno de mis objetivos. Y el consumo de anticoagulantes. Ahora, aquí hay un detalle. Los anticoagulantes pueden ser recetados y por error incrementaron su consumo. Pero puede ser que el paciente lo hiciera también a propósito, ¿sí? No sé si lo saben, pero el veneno de rata es anticoagulante. ¿Sí? Como que como. Lean, dice warfarina, no sé qué cuantitos. Y todavía es la peligrosa porque se absorbe mejor que la que damos. Las warfarinas son clínicamente una molécula, pero la nuestra es una warfarina controlada, una warfarina mesurada. O sea, hay que esforzarse para que se te pase la dosis. Pero las warfarinas de ratoncitos son más efectivas en cuanto a anticoagulantes. Pero eso a mi paciente no creo que le ayude, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que el anticoagulante puede haber ingresado por receta o porque el paciente lo buscó solito. ¿Listo? Muy bien. Por eso, siempre que tenemos algún episodio en emergencia, una de las preguntas clásicas es ¿qué tomó? ¿No es cierto? Para ver cómo lo arreglamos. Sobre todo si tiene arreglo. Y entonces, en otras circunstancias, estos factores se van a consumir muy rápido, sobre todo en el caso de sepsis. Y se va a producir coagulación intravascular diseminada y pues mi paciente también va a estar sangrando. Entonces, aquí estamos viendo cuáles son las enfermedades más frecuentes de el patrón hepatocelular. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en estos casos, primero vemos una elevación grande de las transaminasas, preferentemente la ALT, que puede estar acompañada por incremento de bilirrubinas y fosfatasa alcalina o no, eso no importa. Es decir, ese no es el patrón definitorio, sino el otro. Y entonces, ¿quién tenemos primero? Las hepatitis virales, luego las toxinas, el alcohol de forma crónica o aguda, y aquí tenemos el paracetamol y otros medicamentos que ahorita van a aprender. NAF, LD, es estenosis hepática no alcohólica, y aquí generalmente está asociado a problemas metabólicos, obesidad, diabetes y dislipidemia, que van a cambiar la función hepática en las celulitas. Y puede haber daño por el caso vascular, sobre todo cuando tenemos una insuficiencia cardíaca severa, eso significa congestiva, si se recuerdan, que es el daño en ambos corazones, no llega suficiente sangre y entonces las celulitas van a sufrir por falta de sustento. Y también vamos a tener una elevación. Y en el caso de un patrón colestásico, vamos a tener que lo más importante es la fosfatasa alcalina y corroboramos el origen mediante la GGTP, pero la bilirrubina es mucho más frecuente que esté elevada en este caso. Las enzimas pueden o no estar elevadas. Y aquí sí hay que reconocer la utilidad de la competencia, ¿no es cierto? Porque el laboratorio no va a hacer la diferencia. Ustedes, que no están ni del lado de uno ni del otro, ¿no es cierto? Ustedes no tienen que repartirse, los alumnos tienen que entender qué cosa. Si yo estoy sospechando en colestasis, tengo que tener imagenología para evaluar qué voy a hacer con el paciente. El laboratorio no me va a decir qué hacer con el paciente, ¿sí? Por eso reconocemos la importancia de la ecografía. Y aquí estamos viendo si es que hay dilatación o no hay dilatación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las que tienen dilatación generalmente van a ser quirúrgicas y las que no tienen son tu responsabilidad interna de medicina. ¿Listo? ¿Ha quedado claro? Bueno, entonces pasemos a cirrosis. La cirrosis es un diagnóstico de anatomía patológica. O sea, esto que estamos viendo, fibrosis y nódulos, es lo que se encontró cuando cortaban el hígado y decían, hemos encontrado tal cosa. Jóvenes, actualmente es muy poco probable de que pidan una biopsia hepática para ver nódulos y fibrosis. Jóvenes, eso ya no se hace, sino que se quedó con cirrosis porque era el término que tenía desde hace muchísimo tiempo. Actualmente el diagnóstico es ecográfico, pero el pronóstico es de laboratorio. ¿Listo?
tenemos que tener en cuenta que todos somos importantes. Entonces, aquí hay que tener en cuenta de que cuando se comienza a descompensar la cirrosis, la ictericia va a ser muy importante. Y ya si es que tiene sangrado de varices y aparece encefalopatía y ascitis, ya la situación de tu paciente está bastante avanzada. ¿Listo? El pronóstico va a ir empeorando y para eso necesitamos la escala de Child-Pugh, que va a ser basada sobre todo en análisis de laboratorio. ¿Listo? Aquí, jóvenes, de lejos es alcohólica, pero por favor, jamás le van a decir a un paciente con cirrosis que ha consumido alcohol. ¿Listo? Le preguntan, ¿no es cierto?, por toda su vida, obra y milagros, porque hay que tener en cuenta que una de las causas es el hígado hepático, la estenosis hepática no alcohólica. ¿Eso qué quiere decir? Que por estar gordito mucho tiempo ya hay daño. Otros muy importantes son las hepatitis virales, sobre todo aquellos que no han sido diagnosticados. Recuerden ustedes que la hepatitis B y C puede pasar varios años sin diagnóstico. Y luego están las autoinmunes. Las autoinmunes son las más difíciles, estas no están contempladas en laboratorio. Ya tienen exámenes muy especiales, tienen su propia lista de cosas, en primer lugar, carísimas, y en segundo lugar, impronunciables. Entonces, pero eso ya es para especialidad. ¿Y por qué les digo? Porque cuando son las autoinmunes son bien difíciles de diagnosticar. Y el paciente ni alcohol se ponía en las manos, ¿sí? Así es que, por favor, si es verdad que la más frecuente es alcohólica, tienen que hacer el estudio, porque no vaya a ser que sea de las cosas sospechosas, ¿vale? Si le dicen deje de tomar y el paciente no toma, a ver cómo se salen de eso. Entonces, generalmente lo primero que aparece es la clínica, ¿sí? Acompañamos con el laboratorio, pero el diagnóstico lo hace la elastosonografía, ¿sí? Se ha llegado a la sensibilidad de poder identificar cuánto porcentaje de fibrosis tiene. ¿Necesitas biopsia? No, si le estás mirando, ¿no es cierto? Obviamente no todos los equipos pueden hacer elastosonografía, ¿sí? No van a pedirle a un ecógrafo normalito, chiquito, portátil, que haga elastosonografía, jóvenes, eso no sucede, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, sigue siendo ecografía, no es cualquier ecografía, ¿sí? Ya salieron los ecógrafos que tienen el tamaño de un teléfono, no sé si es que esos hagan, pero eso ya me preguntarán. Hay que tener en cuenta de que para poder enviar a mi paciente a elastosonografía puedo hacer otros índices que generalmente incluyen las transaminasas y por ejemplo en el FIB4 también vamos a tener la cantidad de plaquetas y cosas así, que como les digo son simplemente test, que dices, ¿cómo calculo el FIB4? Te dicen allá, ponme cuánto de bilirrubina tiene, cuánto de AST, cuánto de y te lo calculo inmediatamente, pero no supera al caso de la imagenología. ¿Listo? Los directos, estos 4 test que tenemos, son sustancias realmente raras y realmente caras, ¿sí? En vez de hacer los exámenes de laboratorio, lo mandas a hacer elastosonografía y te sale muchísimo más económico, muchísimo más rápido y muchísimo más sensible. Hay que decir la verdad. Pero una vez que lo diagnostiques, le tienes que decir al paciente si es que va a sobrevivir a esto. Y para eso está la escala de Child-Pugh, que consta de dosaje de bilirrubina total, albúmina, INR. ¿Listo? Y los otros 2, ascitis y encefalopatía, son clínicos, pero estos 3 son de laboratorio. ¿Qué sucede? Entre más alto el valor de la escala, menor probabilidad de sobrevivir. Esta escala se tiene que hacer continuamente porque máximo te puede dar la sobrevida a 2 años, ¿sí? Y por eso hay que ir viendo, pero definitivamente te va a permitir hacer el seguimiento del paciente. Otra escala es el MELD-NA. El MELD-sodio, MELD-NA, te dice qué probabilidad tiene tu paciente de sobrevivir si es que lo trasplantas dentro de los próximos 3 meses. Hay que tener en cuenta que el trasplante hepático se puede hacer de donante cadavérico o de donante vivo. Muchas veces el donante vivo es un familiar cercano y por eso acepta el trasplante, ¿no es cierto? Y aquí el objetivo principal de este es hacer la lista. ¿Quién va primero en la solicitud de trasplante?
¿Listo? Entonces los valores son distintos. Como se dan ustedes cuenta, aquí es muy importante la parte de la diálisis porque, como vamos a ver, el daño en hígado va a repercutir por mecanismos fisiopatológicos complejos en el funcionamiento del riñón. Pero luego están nuestros valores de laboratorio: creatinina, bilirrubina, el INR de nuevo y el dosaje de sodio. ¿Por qué? Antes solo se llamaba MELF. El MELF tiene menor sensibilidad que el MELF-MAP, sobre todo porque te estamos diciendo si va a estar en riesgo su vida si no lo trasplantamos. ¿Listo? Y por eso es que modifica el orden de trasplante. Obviamente, doctora, no tengo trasplante. Por lo menos te va a servir para calcular qué tan severa es la situación para poder informar de que a la familia y al propio paciente de realmente cuál es la severidad de la situación. Listo. Continuamos. Ahora, el síndrome hepato-renal significa que como el hígado está lastimadito, no hay buena circulación venosa y eso perjudica la circulación arterial. Y entonces el riñón no se le ocurre nada mejor que incrementar la secreción del sistema de vasopresina y quedarse con menos sangre. Jóvenes, ya les expliqué. Primero el riñón trabaja en el glomérulo y después de ahí recién está la circulación nutricia. Si es que baja la presión, se va a hacer daño. Hay que tener en cuenta, jóvenes, de algo muy importante. Les he dicho que en el hospital es indispensable saber si tu paciente está en insuficiencia renal aguda. ¿Listo? Estas son las causas más importantes de insuficiencia renal aguda en un paciente hospitalizado. Pero aquí estamos viendo, aquí ya les dije que es lo mismo que LRA. LRA, no, solamente para que sepan, LRA es en español, lesión renal aguda. Y aquí, lo mismo en inglés. Esto es síndrome hepato-renal. Jóvenes, ustedes dirán, pero solo 12% de todas las insuficiencias renales agudas, sino que es diferente cuando cambias desde el punto de vista del origen. Si tu paciente tiene cirrosis y está hospitalizado, tienes 50% de probabilidad de hacerte lesión renal aguda. ¿Listo? Teniendo en cuenta que la lesión renal aguda es por deshidratación, de todas maneras, en el general, del mundo general, es un porcentaje bastante respetable, ¿no es cierto? Pero si solo nos centramos en el paciente con cirrosis, le puede pasar al 50% de tus pacientes. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo voy a saber? Tiene que tener cirrosis y tener ascitis. Sobre todo si es ascitis a presión, esa presión, ¿no es cierto? Hay mayor riesgo. Y lo determino igualito que la insuficiencia renal aguda. Si es que en los últimos 7 días ha habido un incremento de 1.5 los o más del valor basal de creatinina. Es lo mismo, sino que hay que tener cuidado en el paciente con cirrosis. Tiene una altísima probabilidad de hacerte insuficiencia renal. O sea, ahí estaba mal, y si tenemos insuficiencia renal, pues no. ¿Y por qué es importante que no haya shock? Porque el paciente está hablando, el paciente está ahí tranquilo, no está desmayado, no está inconsciente, no está en encefalopatía. Y luego el riñoncito termina lastimado. Y una vez que el riñón se ha dañado, ya es menos probable recuperarlo y la calidad de vida del paciente disminuye. ¿Cuál es el mensaje? Si mi paciente tiene cirrosis y ascitis, tengo que cuidar su riñón. Esto tiene la lógica, yo digo es en primer año y eso tiene lógica cero, ¿verdad? Aquí sí tiene sentido. Muy bien. Falla hepática aguda. ¿Qué cosa es falla hepática aguda? Que el riñón, el otro, el hígado debe de funcionar en poco tiempo, ¿no es cierto? Entonces, hiperaguda cuando es menos de 7 días. La principal causa es que demasiado paracetamol. Algunas veces es involuntario, porque se va acumulando con los días, ¿sí? No siempre es un incremento voluntario. Luego tenemos la aguda, que pasa en las 3 primeras semanas, y lo más frecuente es la hepatitis viral. Y la subaguda, que tiene un poco más de 3 semanas, que generalmente son los medicamentos. Por lo tanto, ¿por qué creen ustedes que cada que hay medicamentos sospechosos, que ahorita vamos a aprender, dicen, en un mes control con perfil hepático?
ya tiene sentido, ¿sí? Todas las criaturas que han tenido que tomar ketoconazol, itraconazol y el análogo sintético de vitamina A que se llama ácido retinoico o isotretinoína, que es la sintética. Si todas las criaturas que han tenido que tomar eso no les dicen eso, controlen 30 días con perfil hepático. Están buscando si tienen falla hepática y no sabían y no se dieron cuenta y se acaban de enterar. Bueno, ¿en qué estaba yo? Así sí. Que tiene que ser una situación en que el daño al hígado sea rápido. La coagulopatía la vamos a identificar por INR y obviamente la encefalopatía es que se estén durmiendo en mi clase. No mentira, en el hospital, pero que se estén durmiendo. ¿Listo? Y es el paciente que estaba sanito, que no tenía nada, que no consumía alcohol, que no sabe dónde está su hígado porque es la primera vez que se me enferma. ¿Listo? Muy bien. Lo más frecuente es que sea alguna droga o toxina. Estas drogas muchas veces son medicamentos recetados por enfermedades que conocemos. Aquí es muy importante la hepatitis viral porque 12% de estos casos va a ser por hepatitis viral. ¿Cuál hepatitis viral, doctora? Depende de si hay vacunación o no hay vacunación, pero eso lo veremos la próxima semana. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el más famoso? Paracetamol. ¿Por qué, jóvenes? Es de venta libre, no da ningún daño abdominal y entonces el paciente se lo toma y se lo toma y se lo toma y a veces no se da cuenta y dice, ¿cuántas pastillas se tomó? No sé, ayer he tomado en el desayuno, el almuerzo, la comida y luego me dolió a mediodía y luego me levanté en la noche ¿y cuántos días? Toda la semana. Pues ya se pasó. Esto hay que aprender, no se los perdono. Los antituberculosos, los 3 primeros de RIPE, rifampicina, isoniazida y piracinamida, son hepatotóxicos. Esperamos que haya movimiento del perfil hepático, es normal. Pero si es que es mucho, ya tenemos que ir pensando en cambiarlos. El peor es piracinamida. Los fármacos anticonvulsivantes más frecuentes, melitoína, ácido valproico, carbamazepina, lo mismo. Si es que alguno ha rotado o cuando vayan y indican estos medicamentos, todos los meses hay que hacer perfil hepático. Ahora ya saben por qué. Y en el caso de los antibióticos, muy bien. ¿Cuál es su fluoroquinolona favorita? Ciprofloxacino, por el uso, es el que con mayor frecuencia genera falla hepática. Pero en algunos lugares está disminuyendo el uso de ciprofloxacino porque ha visto que hace daño en mitocondria, pero sobre todo era muy útil en hito. Y ahora la resistencia está por encima del 90%, ya casi no se usa. ¿Cuál es la fluoroquinolona de tuberculosis? Levo es de primer nivel. Ya pasó. Sí, ya la superaron. Ahora hemos pasado directamente a moxifloxacino. Levo era antes. Y miren, que no ha pasado tanto tiempo. De microbiología, ahora, en microbiología jóvenes era levofloxacino. Ahora es moxi. Diría que están mayores. Pero bueno, no sé. Moxifloxacino, a pesar de no ser tan frecuente, también tiene una buena cantidad. Actualmente lidera la falla hepática por fluoroquinolonas. ¿Y por qué no me respondían eso cuando estaban en tercero? Yo pedí una fluoroquinolona y me decían ceftriaxona. Ustedes se tienen grabados, así que no se rían. ¿Cuál es su macróleo favorito? Acitromicina. Sí, ¿no es cierto? Todavía no tengo una red flag suficiente. Acitromicina no es la más frecuente. La más frecuente para daño hepático es eritromicina, seguida por claritromicina. ¿Listo? Eritromicina está perfectamente estudiada. ¿Por qué? Se ha dado por mucho más tiempo y tiene muchos más casos. ¿Listo? Acitro casi no. Todavía respeten la acitromicina. ¿Listo? Sí, pero no me malogren la resistencia. Sí, está bien que tengan afinidad por la acitromicina, pero con moderación. La última vez me dijeron que se le iba a dar el COVID. Les recomendé que corran. ¿Sí? ¿O ustedes creen que acitromicina mejore la sobrevida de COVID? Qué bueno, porque no lo hace. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hay una falla hepática, no me voy a restringir a las pruebas que había dicho anteriormente. Voy a hacer prueba de todo. Aquí sí es de los pies a la cabeza. ¿Listo? Y tenemos que tener en cuenta de qué estoy buscando en cada examen. ¿Listo? Del hemograma estoy buscando las plaquetas, porque entre más bajan, peor está la situación.
de la coagulación voy a tener incremento de las dos, vía extrínseca e intrínseca, y además caída de fibrinógeno. O sea, estamos mal. En función renal tengo que hacer todas las pruebas, creatinina y amonio, porque van a estar elevadas. En gases arteriales tengo que ver el pH, el lactato, porque el pH es un indicador de sobrevida para intoxicación por paracetamol. Y obviamente sería ideal hacer nuestro dosaje de acetaminofén para ir viendo que está bajando. No hay en todos los hospitales. Luego está que amilasa y lipasa, que son marcadores del páncreas, también van a estar elevados. Hay que, de preferencia, hacer serología viral a todos, por si acaso. No vaya a ser que sea un paciente que se nos ha pasado el diagnóstico. Luego están la regulación de electrolitos, porque esto también te va a identificar la probabilidad de que el paciente sobreviva. Y por último, la disminución de la glucosa en sangre significa que la situación del paciente es más grave, porque ha perdido la capacidad de gluconeogénesis. Y yo sé que adoraban el curso de bioquímica. Todo el curso de bioquímica resumido en una diapositiva. Entonces, cuando el paciente se ha intoxicado por paracetamol, 25 a 30% de que no sobreviva. Pero si es que es por otra cosa, 70%. Entonces, si ustedes me piden 20.000 exámenes en falla hepática, sí. Ahí sí se los acepto. ¿Por qué? El paciente está grave. ¿Listo? Y no podemos garantizar su sobrevivencia. Entonces, ahí sí tenemos que ver qué vamos a hacer para ayudarlo a superar esto, jóvenes. 20% es grave. Este tiene 25 a 30. Y ya no les digo pues con 70%. Aquí es donde le decimos a la familia que la situación es muy delicada y que por favor es muy importante ver cómo evoluciona el paciente. ¿Listo? Y entonces ahí te dicen, se va a morir. Es que actualmente está muy delicado, pero primero tenemos que ver cómo reacciona el tratamiento. Pero tiene una alta probabilidad de no lograrlo. Entonces, ¿cómo sabes si el paciente va a sobrevivir? En el caso de que sea por cualquier otra toxina, usas el INR. El INR es tu predictor. Doctora, pero no he dicho que hagamos un montón de exámenes. Sí, le haces todo. Pero si tienes más de 6.5 de INR, la cosa está muy mal. ¿Listo? O sea, entonces, ¿cuánto es lo normal de INR? Eso sí tienen que saber por la eternidad. 1.2. Lo ideal sería que tengas 1, ¿no es cierto? Que tengas lo mismo que, pero no vamos a ser tan exigentes, ¿no? 1.2. O sea que está con la coagulación destruida. Muy bien. Ahora, en la intoxicación por paracetamol, si tienes un pH menor a 7.25, es tu predictor de que esta situación está grave. ¿Listo? El mismo peso que el pH de menos de 7.25 tienen estos tres juntos. Curiosamente, el INR, sino que en este caso no tiene tanto peso como en el anterior, junto con el incremento de la creatinina por encima de 3.4 y una encefalopatía avanzada, ¿no es cierto? 4 es lo máximo, ¿sí? Muy bien. Entonces, estos tres juntos tienen el mismo peso de pH. O sea que si te entregan la guardia con un paciente intoxicado por paracetamol y no tiene AGA, ¿cuánto creen que aportará su taller de felicidad eso? Un número bien negativo, ¿no es cierto? ¿Ha quedado claro? Es que me encanta cuando dicen, ¿le han hecho AGA? No. Entonces yo me hago con un ladito y digo, vale, que se arreglen con el interno. Nuestro examen es el 25 de marzo. ¿Dudas, quejas, denuncias?